Todo bien, todo bien. Muy bien. Y bueno, pues queríamos pedirte un favor, que tú ¿Sí? hoy dirijas la oración. Ya, sí, qué lindo, me encanta, me encanta. Muy bien. Entonces nos vamos a poner... Dime, ¿sí? Empezamos, ¿sí? Ah, ya. Entonces nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amadísimo Dios Padre Todopoderoso, a través de tu Hijo, nuestro amadísimo Señor, nuestro Señor Jesús, y del Espíritu Santo, te queremos pedir de que este conversatorio, esta reunión entre hermanos en Cristo, fluya el Espíritu y que hablemos aquí las cosas que tú deseas que nosotros podamos escuchar y acoger en nuestro corazón y en nuestra alma, y que todas las personas a las que alcance este video y esta conversación, todo eso también quede sellado en sus corazones, en su mente, en sus oídos, en sus ojos, y que sea para el mayor bien y tu mayor gloria. Amén. 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 Muchas Padre. gracias. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a ustedes. Estoy Pues- muy feliz de estar aquí nuevamente. Nosotros también muy contentos Muy y contentos. honrados. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pues ya ves que ayer nos compartías un poquito de que querías hablarnos del ejemplo, ¿verdad? Y que Sí. para nosotros era bien importante, nos quedamos con muchas ganas de que ya llegara este día, que ya llegara esta hora. Y bueno, pues queríamos preguntarte pues de las virtudes que se necesitan para poder dar un ejemplo. Sabemos que todas las virtudes son buenas, Ujú. pero si tú tuvieras algunas ahí que nos quieras compartir de cuáles son las que nos ayudan más o nos fortalecen más para poder dar ejemplo y ser ejemplo para los demás. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que la primera, y como nuestra Santa Madre Iglesia nos dice, de hecho, mucho, es la humildad, ¿no? La humildad es como la fuente desde donde se desprenden todas las demás virtudes. Si hay humildad, todas las demás tienen por lo menos una posibilidad de surgir. Si no hay humildad, que la contraria, no, como sabemos, sería la soberbia, ¿no? Ujú. Y nada arrogante llega al cielo. Entonces es bien importante, no es como una virtud más entre muchas otras que hay que trabajar, sino que es la virtud, es nuestra roca en donde vamos a poder trabajar y abrir la posibilidad a realmente acceder, tener verdadero acceso a las demás virtudes. Entonces considero de que es la más importante. Y en este trabajo en particular, siento que la que vendría ya como a la par, a la manito de la humildad, es la paciencia. Porque cuando hablamos de dar el ejemplo, hablamos no de cosas simples, ¿no? Porque uno normalmente puede dar un muy buen ejemplo cuando no está siendo retado por las cosas, cuando no hay como un desafío, ¿no? Como cuando todo está dentro de la zona de confort, las cosas que yo conozco, yo me puedo mostrar como una persona muy compasiva, me puedo mostrar como una persona muy caritativa, muy amorosa, muy bondadosa, pero resulta que cuando ya deja de ser una zona de confort, deja de ser algo en donde yo me siento cómodo, y te pasas a encontrar con directamente lo opuesto, que es aquello que te molesta, aquello que te irrita, aquello que no quieres ver o que con lo que no quieres dialogar. Es ahí donde entra en juego realmente el continuar ese ejemplo, porque si no es un ejemplo solo para uno, ¿no? Claro. Entonces, la paciencia ahí juega un rol fundamental como virtud. Como virtud, ¿por qué? Porque nos permite, primero que nada, como entrar en esa dimensión del silencio, que es el poder realmente encontrarme con el otro y no solamente esperar mi turno para hablar y escucharme a mí hablar, sino que querer escuchar lo que el otro me tiene que decir, porque la razón primordial de la inquietud de hablar sobre el ejemplo está motivado por los tipos de debate o de conversaciones que uno ve, o que yo me ha tocado mucho ver, entre católicos o entre personas cristianas que tienen a Cristo como centro y la gente que no piensa igual.
Entonces, es sumamente importante la humildad, la paciencia y el silencio. Y es como que cada una de esas es un fractal. Es como que la humildad contiene estas dos y después la paciencia tiene el silencio dentro. Es como que se va abriendo como estas monitas rusas, como las muñecas rusas que uno abre una, está la otra, está la otra. Es un poco así. Sí, Es un poco así. Entonces creo que esas serían las fundamentales para este tipo de trabajo en específico. Ujú. Y esas serían pues las virtudes que podríamos tener como católicos pues para alguien, para ser ejemplo, o sí, para ser ejemplo hacia alguien que no cree. Esas mismas serían, ¿no? Exactamente, es que cuando a mí me toca, lo que me ha tocado ver, sobre todo desde mi punto de que mi conversión es relativamente reciente, y antes de eso, por supuesto que mi núcleo cercano, las personas con las que yo me relacionaba, eran todas personas que no tenían nada que ver con la religión católica. Ujú. Entonces lo que yo veo cuando ellos han visto ahora mi conversión y todo lo que me ha ocurrido en las conversaciones que tengo con ellos, es muy evidente y es muy patente que están muy heridos, no por la religión católica, por las personas que la profesan. Ujú. sí. Y eso me llama mucho la atención. Eso me llama mucho la atención porque hay un resquemor, y se genera un resquemor hacia la figura de Jesús que no debiese, por el ejemplo que dan las personas que dicen creer en él. Ujú. Entonces ahí hay una contradicción que es tan profunda que es muy difícil entablar realmente a no ser que estén estas virtudes, es muy difícil entablar una conversación con la suficiente paciencia, Ujú. quietud y paz interior para no reaccionar de mala manera cuando el otro está diciendo cosas de una forma porque las ha visto así, pero no entiende cuál es el trasfondo de ello. Ujú. Entonces, el problema es que la idea de hablar del ejemplo y de que nosotros seamos realmente ejemplo de lo que creemos es precisamente el revertir el mal ejemplo que ya hay, porque eso es algo que ya existe. Ujú. O sea, hay muchos jóvenes que no tienen una inclinación hacia el catolicismo particularmente, por cómo se ve esta doble vida, ¿no? Como una doble fase en donde yo digo, bueno, no hay que mentir y no hay que pecar y no sé qué, y resulta que me doy la vuelta y el papá o la mamá acaban de mentir y el niño se da cuenta de que mintió, entonces ¿cómo es la cosa? Te empiezan todo esto como a no hacer sentido, ¿no? Entonces, cuando ya deja de ser coherente, pareciese ser de que lo que se empieza a ver de la religión católica no es la virtud, sino que lo desvirtuado, ¿no? Lo desvirtuado del mensaje. Y el mensaje de Jesús es muy claro. Entonces, el trabajo que tenemos es muy arduo porque tenemos que vivir como Él, y no es fácil. Esto no es como una llamada de atención de mala forma en que, no, porque lo estamos haciendo mal. No, es que tenemos que encontrar una manera de poder hacerlo mejor, de poder realmente llevarle almas a Cristo, sin que eso implique que yo, como decimos en Chile, me agarro de las mechas con las personas que no crean lo que yo creo. O que yo me enoje, o que cree resentimiento porque el otro no entiende. Siento que hay algo muy, muy importante que nos dice el Papa Francisco también, que él nos habla un poco de este tema sobre que el proselitismo no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Ujú. Que en realidad uno tiene que ir y encontrarse con el otro como el otro es, y entender de que ahí está Cristo, y desde ahí trabajar. Y yo a eso le agrego como la idea de lo que se habla y se nos cuenta de la Madre Santa Teresa de Calcuta, que la gente que vivió con ella, la gente que la conoció, decía de que ella encarnaba tanto a Cristo, pero tanto, tanto a Cristo, que ella nunca tuvo que evangelizar a nadie, porque no tenía ni que abrir la boca para que la gente se quisiera convertir, porque ella era Cristo. O sea, la veían a ella y era como, lo que sea que ella está haciendo, yo quiero hacerlo, porque se nota que funciona, ¿no? Y ese es el punto. Ese es el punto. O sea, la mejor manera de convertir y de traerle almas a Cristo es ser el ejemplo de la vida que Él nos llama a vivir. ¿Por qué? Porque es contagioso, porque es pegajoso, porque cuando uno está haciendo ese esfuerzo se nota, y
Y te miras como, oye, le está pasando pero miles de millones de cosas y está feliz, ¿qué estará haciendo? Ah, le vamos a preguntar qué estará haciendo. ¿Qué hace? Bueno, yo amo a Jesús. Ah, mira, algo debe haber ahí, ¿no? Como, Sí, entonces, ya no es que tú tienes que ir a decirle, oye, tienes que seguir este camino porque es el camino y es el mejor camino. No, es porque lo ven en ti y te van a preguntar porque les va a llamar la atención, ¿no? sí, Sí, es cierto. sí. Sí. Oye, ahorita que mencionabas, Karina, de que a veces los papás, uno dice una cosa, a veces otra. Pues nosotros somos padres de familia ya de dos adolescentes adultos. Jóvenes. Ujú. Tenemos una hija de 24 años y un hijo de 21 años. Y queremos preguntarte, pues nosotros desde que ellos eran chicos, desde que nacieron, hemos estado participando en actividades, en grupos de la iglesia. Pero ya a estas alturas, ¿cómo podemos seguir siendo ejemplos en la fe para ellos? Porque ellos ya tienen, pues, el bombardeo, como te decíamos, de otras corrientes, de otras ideologías, ¿verdad? ¿Y cómo podemos seguir siendo ejemplo para ellos en la fe, ya a pesar de su edad? Sí, en ese caso yo siento de que en todo caso, en realidad, en todos los casos creo que la base primordial y fundamental es la relación personal de cada uno, en este caso ustedes padres, con Jesús. Porque esa relación íntima, esa oración de corazón a corazón, de Él en su sagrado corazón, a nosotros en las pruebas de la vida, en las tribulaciones de la vida, es eso lo que nos sostiene. Se puede estar cayendo el mundo a pedazos afuera, pero si esa conexión con Él está sólida, está nutrida, está bien hecha, uno va a mantener, no es que a uno no le va a dar pena las cosas que están pasando, si es que algo, por ejemplo, no se murió un familiar o las cosas de la vida, no es que uno va a ser indolente con respecto a las cosas que están ocurriendo, por supuesto que no, pero sí que va a haber una paz, que es la característica de la unión con Jesús, es esa paz y esa tranquilidad profunda de que uno siente que no importa lo que pase, estoy bien porque tú estás conmigo, ¿no? Como está todo bien, va a estar todo bien, no importa cómo, no importa las situaciones del mundo, no importa el mundo en ese sentido. Entonces, si la relación directa y personal, íntima con Jesús es una buena relación, tus hijos, por más que se escapen un poco, como dentro de todas las cosas, como las luces brillantes del mundo, van a sentir esa paz y te van a sentir a ti como sólido y como una roca, casi literalmente, a la que siempre pueden volver, porque tú les das esa paz, tú les compartes esa paz. Entonces, en la medida en que en que uno puede ir a lo mejor verbalizando en algunos momentos de que es desde ahí de donde viene esa firmeza del ejemplo, como, oye papá, ¿cómo lo haces tú para mantenerte como tranquilo con todo lo que está pasando? Y ahí se te abre una puerta donde tú puedes decir, bueno, porque yo tengo una relación con Jesús, porque Jesús le entrego todos mis problemas a Él se encarga de todo, y trato de caminar en la voluntad del Padre, y te fijas, entonces como que si esa relación está bien nutrida, individual, de cada padre, madre, con Jesús, esa paz va a sostener el hogar. Y eso es suficiente ejemplo para que el niño, niña, adolescente, no adolescente o el joven vea de que ahí hay algo que es sólido, que por más que la barca se esté tambaleando, que haya problemas económicos en la familia, que lo que pase, se nota que hay una tranquilidad y una solidez en una paz en las cosas que no son sólidas, como, porque no hay nada seguro, ¿verdad? Pero está esa tranquilidad y esa certeza de que todo lo que ocurre ocurre porque Dios quiere que ocurra así. Entonces esa certeza da mucha, 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 mucha paz. Y yo siento de que eso es mucho lo que en algún minuto de la vida todos nosotros, me identifico mucho con eso, jóvenes, buscamos, porque hay un momento en que, claro, nos vamos y empezamos a buscar, a tratar de como diferenciarnos de nuestros padres, ¿verdad? Como qué es lo mío, qué es lo que me enseñaron y con qué me quedo, con qué no. Y nos damos una tremenda vuelta, pero en algún minuto de esa vuelta es esa paz la que uno anda buscando siempre. Y si esa paz está en los padres y está en el hogar, ahí está la puerta abierta para que
el hijo pródigo pueda volver cuando lo estime conveniente, ¿no? Cuando tenga que ocurrir. Oye, y mira, pues todos tenemos errores, ¿no? Y como padres, pues realmente a veces cometemos muchos errores, ¿no? No es nuestra intención, pero lo hacemos, ¿no? Caemos en esos errores y a veces es bien fácil seguir esos malos ejemplos o en esos momentos, ¿no? Quedarse con eso nada más malo. Es más fácil quedarse con eso que con lo bueno. Nos pasa como hijos y les pasa a nuestros hijos, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué será eso? ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente nosotros tenemos como una tendencia como seres humanos a el hedonismo, como al placer, a buscar siempre estar bien. De hecho, no queremos sufrir nunca. O sea, por favor, el sufrimiento, póngalo lo más lejos de mí posible. Por lo tanto, la felicidad, aunque sea gozo, que es el gozo del alma, porque el gozo es como la máxima expresión de la alegría del espíritu, a diferencia del placer, que es como la máxima expresión de la alegría del cuerpo. ¿Ya? Son muy distintos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que incluso cuando uno alcanza el gozo, si no hay una dirección espiritual concreta que uno esté tratando de seguir constantemente y mantener al día, porque esto se va, o sea, es de todos los días. Yo todos los días renuevo ese compromiso de querer estar caminando en este camino. Si eso no es tan direccionado de esa forma, el gozo o la alegría se mezcla y se funde con lo que siempre buscamos. Entonces lo único que llama la atención es lo que sea opuesto a lo que siempre buscamos. Como todo tiende a querer buscar ese placer, en primera instancia es muy del cuerpo, por lo tanto es solo el placer, el que me vaya bien, el que yo tenga lo que necesito. Cuando aparece algo que no está tan bien, sobresale demasiado de todo el resto. ¿Por qué? Porque es algo que primero no queremos en la vida y no queremos ver. En cambio, la alegría es algo que tendemos a buscar, pero se da como por sentado de alguna manera. Es como cuando uno está sano. Te fijas que cuando uno está sano, como que das por sentado que va a amanecer sano todos los días y resulta que un día despertaste con dolor de estómago y ahí recién te diste cuenta de lo maravilloso que es estar sano sin dolor de estómago. Uh-huh. Y es lo mismo con las experiencias como más negativas, como que uno tiende a quedarse pegadas en ella porque es lo que sobresale. Es lo que, y somos muy mal agradecidos en realidad. Eso si nosotros tuviésemos la costumbre de cada día despertarnos y agradecer que estoy viva, que tengo manos, que tengo cuerpo, que está todo bien funcionando acá, que puedo pensar de buena manera, que tengo para comer, o sea, es que no podríamos parar de agradecer todo el día, ahí recién empezaría a tomar un poco más de peso las cosas buenas en nuestra vida. Pero como no estamos acostumbrados a agradecer y lo damos todo como por sentado, como que solo porque existo tendría que tenerlo, claro, nos llama más la atención o se nos hace más patente cuando no tenemos las cosas, cuando viene algo que nos quita o la paz, o la tranquilidad, o el dinero, o la casa, o lo que sea. Uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, ahorita nos comentabas algo bien importante de Santa Teresa de Calcuta, que ella encarnaba a Cristo, ¿verdad?, en su persona, y por eso, pues, mucha gente quería hacer lo que ella hacía, ¿verdad? Era su forma de evangelizar. Para los católicos, ¿tú qué nos recomiendas o qué recomiendas a los católicos para que nos formemos en la fe y para que podamos realmente ser un testimonio, así como una encarnación como Santa Teresa de Calcuta, y que la gente, inclusive la que no cree, ¿verdad?, y la que cree, que nosotros podamos tener esa formación? Desde tu punto de vista, ¿qué crees que nos haga falta? Leer la Biblia. ¿Concreto? Como que, sí, es que mucho, yo me imagino como que pasa mucho, ¿no? Que uno siempre siendo católico, tienes una Biblia en la casa abierta, normalmente en el Salmo 91. Y ni siquiera, y que se lea sola, ¿no? Porque ni siquiera se lee el Salmo 91, así que si llega Satanás que lo lea él y se vaya solo, porque no sé cómo. Pero, ¿y qué hay? Y como con un poquito de polvo, como que en realidad no se ojea, no.
No, yo creo que lo principal y lo primordial es leer la Biblia y empezar por el Nuevo Testamento. Empezar por los 4 evangelistas. El Padre Ángel tiene un orden en el que él recomienda leer la Biblia, y lo podemos dejar ahí en la descripción, lo tengo en otro video también la tengo puesta. Y claro, y recomienda empezar por los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque si nosotros profesamos que el centro de nuestra vida es Jesús, tenemos que conocerlo primero. Y no lo vamos a conocer si no sabemos qué es lo que él dijo, cómo actuaba, qué palabras ocupaba para decir lo que decía, en qué momentos decía qué cosas, cómo se dirigía a las personas, cuál era su trato, y qué cosas le parecían importantes y cuáles le parecían no relevantes. A nosotros nos va a dejar una idea, se nos va a empezar a armar nuestro Salvador, se nos va a empezar a armar este Jesús que murió por nosotros, y se nos va a empezar a armar su figura completa, y específicamente la figura de su misericordia. Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio, cuando leemos los cuatro evangelistas, nos damos cuenta de que dentro de toda la historia de Jesús, desde su venida al planeta Tierra hasta que ascendió a los cielos, hubo un solo momento en que él ocupó la justicia. Uno solo. Y ni siquiera fue rabia. No fue rabia, no era cólera, porque una persona enrabiada y encolerizada no logra como detenerse ante las palomas, ¿no? Que habría sacado todo, no, pero él hace la excepción. ¿Por qué? Porque las palomas, los vendedores de palomas eran las personas más humildes, ¿verdad? Entonces, cuando llega donde ellos, le dice, saquen esto de aquí, pero no pega latigazos. Entonces, lo que él está haciendo ahí, y aparte, una persona entra en la ira, es algo explosivo. Él se da el tiempo de sentarse a trenzar el látigo con el que va a hacer lo que va a hacer. Entonces él está haciendo justicia. Y dentro de la historia, esa es una sola vez en que él hace. Todo el resto es misericordia. Todo el resto es sanar, expulsar demonios, acompañar a la gente, estar con los enfermos. O sea, no, hay que leerlo, y hay que leerlo no una vez, hay que leer los 4, es cortito. Si nosotros vemos los 4 evangelios juntos, no deben ser más que esto. Leerlo una y otra vez. Y no todo junto, sino que ojalá un capítulo por día, no más de un capítulo por día, para poder ir como masticando ese capítulo durante todo el día y ver qué me quiere decir a mí Dios con esto, a mí, personalmente. ¿Qué puedo yo sacar de acá? Que es lo que llaman la lección divina, ¿no? Como hay 5 pasos para hacerla. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que me está diciendo particularmente a mí? ¿Qué es la lección que yo saco? ¿Qué oración podría sacar yo de acá? ¿Y qué le pediría yo a Dios a través de esta lectura? Con lo que me quiere decir. Entonces, siento que nos falta mucho eso como católicos, leer la Biblia, saberla, saber qué es lo que hay ahí. No por una cosa de decir en Mateo 24 versículos, no por eso, sino que por conocerlo a Él, por conocer a Él que nos ama y que nosotros amamos y queremos llegar a amar, porque nuestro amor es sumamente imperfecto. Entonces, para poder llegar a amarlo, hay que conocerlo. No se puede no se puede amar lo que no se conoce. Y creo que ese sería como el paso fundamental, porque ahí nos da las directrices de cómo ser el ejemplo. O sea, cuando Él, imagínense el silencio, cuando Él lo están condenando y están diciendo un montón de cosas de Él que no son verdad, Él no dice en ningún momento nada. Nada, está en silencio. Y es ese silencio y esa paciencia la que siento que es importante que podamos rescatar en nuestras conversaciones con personas que creen que el aborto está bien, con personas que creen que cosas que a nosotros nos paran los pelos están bien. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús. Y yo no voy a llegar a esa persona criticándola, hablándole mal, gritándole, diciéndole que se va a ir al infierno. O sea, eso no son formas. La única manera en que yo puedo llegar a conectar con ese otro corazón que está ahí, con otro hijo amado de Dios, es aplicar la humildad, la paciencia y el silencio para ver cuál es la historia de esa persona. ¿Con qué palabras le puedo hablar yo a esa persona para que pueda ver lo que hasta el momento no ha podido ver? Pero no apuntarlo con el dedo y decir, tú estás mal, porque así no llegamos a ninguna parte. Sí, es cierto.
Oye, Karina, y por ejemplo, San Juan Pablo II decía que el que no tiene tiempo para orar no tiene tiempo para nada. Yo quería preguntarte, ¿cuánto cuánto tiempo debe uno de orar diariamente o debería uno de orar diariamente, muy independientemente de nuestros estados de vida, ¿no? Porque muchas veces ponemos mil y un pretextos y decimos siempre que no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para pasar varias horas frente a la computadora o al celular o perdiendo simplemente el tiempo en cualquier cosa, ¿no? Que no sea Dios. Entonces, ¿qué nos dirías tú al respecto? Sí, yo leí, de hecho, en este libro que se llama El combate espiritual, que es el libro que siempre andaba trayendo en su bolsillo, San Francisco de Sales. En ese libro aparece específicamente un número, no se lo voy a repetir, porque el 10% de tu tiempo del día, o sea, si tú estás 13 horas despierto, el 10% de tus 13 horas debería ser 1 hora 30, a la oración. Eso es como la medida óptima. Y ahí ya uno, si le gusta orar más, perfecto, pero ojalá no fuese menos que eso. Entonces, si de repente, no sé, uno piensa ya 1 hora y media es demasiado tiempo para mí, es que a lo mejor no lo hagan 1 hora y media todo junto. Hace media hora en la mañanita, media hora a mediodía y media hora en la noche. Entonces ahí, que no se pierda el hilo, y de oración como consciente, porque al final uno también puede transformar su propia, o sea, la idea es que su propia vida, nuestra propia vida, se transforme en una oración, que cada acto, que cada gesto, que cada palabra que yo le digo a un otro sea una alabanza para Dios. Entonces, si tenemos eso en mente, ya la vida entera se convierte en una oración. Pero antes de llegar ahí, es fundamental de que haya un tiempo de conexión al principio, de oración profunda, tú solo con Dios y sin distracciones, porque lo otro va a ocurrir naturalmente, se va a ir dando naturalmente a raíz de esa oración profunda. Entonces no es de que uno después cuando trata de hacer que la vida sea una oración, significa que dejas de orar. No, pero sí que ese ya como llevar la oración a la práctica de cada día, se da mucho mejor cuando hay un tiempo dedicado a la oración. ¿Y dedicado en qué sentido? En el sentido de que yo me hago el compromiso de que si tengo que salir de casa a las 8, porque voy a trabajar, o a las 7, bueno, me levanto un poquito más temprano y ese tiempo de soledad y de tranquilidad se lo ofrezco a Dios. Y uno puede hacer ahí cada uno puede hacer lo que le llame más la atención, las devociones que quiera hacer, pero siempre, más allá de las devociones que uno haga, además de ellas, siempre que una parte de la oración sea comunicación y un diálogo con Dios Padre, y una escucha, porque estamos muy acostumbrados como a pedir y hablar, pero no hay mucho silencio, y el Espíritu Santo habla en susurro. Dios es un susurro, entonces si no estamos en silencio no vamos a escuchar lo que nos quiere decir. Entonces, bueno, también decir lo que uno quiera decir y después tener un tiempo para escuchar a ver qué me quiere decir Dios con respecto a todo eso que le estoy diciendo, ¿no? Como si le voy a contar la vida, estoy esperando que me diga algo, ¿no? No, muy bien, Karina, muy bien. Pues no sabes cómo nos edifica todo esto y nos nutre, ¿verdad? Como familia, como seres humanos, como católicos. Oye, y haciendo un poquito ya preguntas un poquito más difíciles, ¿cómo podemos o no ser del mundo estando en el mundo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que como primer paso, el entregarse realmente, pero realmente a Dios. Yo creo que es difícil no ser del mundo cuando Dios no es el centro de nuestro universo. Si Dios no está realmente en el centro, va a ser muy fácil que cualquier cosa del mundo nos enganche y terminemos mundanizados.
Entonces lo primordial es realmente el primer mandamiento, es amar a Dios por sobre todas las cosas, y cuando decimos por sobre todas las cosas también significa por sobre todos los seres, ¿verdad? O sea, por sobre mi mamá, por sobre mi papá, por sobre mi hermano, es lo más importante, no hay nada más importante que Dios. Cuando Dios está puesto realmente en el lugar que le corresponde, en el corazón de cada uno, se abre la posibilidad de no ser del mundo, porque si no es muy, muy difícil. Y cuando esa posibilidad ya está abierta, siento de que una de las cosas que ayuda mucho es tener a la soberana muerte como la mejor amiga del mundo. O sea, ella está acá al lado mío y en cualquier minuto me toma. O sea, y tenerlo así de claro, como así de claro que yo puedo estar hablando con ustedes y me caigo acá mismo, un ataque al corazón, como sea, y tenerlo así de claro. Porque si yo logro tener esa perspectiva de que es un milagro que yo esté aquí en este minuto hablando con ustedes viva, y que no tengo y no doy por sentado el próximo segundo y el próximo segundo y el próximo segundo, todo se ordena. Y como todo se ordena, el mundo no tiene ninguna importancia en ese ordenamiento de las cosas, porque cuando tú piensas que te vas a morir, porque nos vamos a morir todos, pero todos pensamos que es algo que está como allá lejos, ¿no? Como al final del túnel de la vida, y cuando ocurre eso, cuando posponemos ese encuentro, tanto ese encuentro mental como con la idea de la muerte, y no de cualquier muerte, sino que de mi propia muerte, como yo me voy a morir, lo que ocurre es que, claro, uno empieza a volcar todos esos anhelos de permanencia en las cosas de la afuera, que son el mundo. Y también en las distracciones, que es el placer del mundo. Y todo eso por no querer mirar este hecho concreto que es que me voy a morir. Entonces, cuando lo estoy mirando constantemente y lo tengo al lado y no dejo que se me escape en ningún momento, mi vida completa primero agarra como toda una dimensión espiritual que es muy difícil que tenga si no lo pienso de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pensando constantemente, o sea, no estoy diciendo que sea como un pensamiento constante, así como que ya uno se pone obsesivo con la cosa, no, pero cuando tengo presente de que estoy conversando con alguien y me estoy empezando a enojar un poco, o a enfadar, o me está empezando y voy a decir algo, me la pienso 2 veces, porque ¿qué pasa si yo, eso es lo último que digo, ¿no? Como ayuda en tantos niveles pensar en la muerte, en la propia muerte, y en la de los demás también, porque de repente uno dice, bueno, ya yo creo que yo no me voy a morir, pero ¿qué pasa si se muere el que le estoy hablando? Y resulta que me enojé y no me despedí, no sé qué, me fui, y al otro día despierto y la persona se murió y no me puedo disculpar, no le puedo pedir perdón. Entonces cuando se está en ese lugar, creo que se hace mucho más fácil despegarse del mundo, porque la vida se ordena, y se ordena por jerarquías, y se ordena por jerarquía de lo que realmente importa. Y cuando tú estás en el umbral de la muerte, no te importa el auto, no te importa la casa, o sea, jamás te vas a acordar. Los últimos recuerdos que tú vas a tener, así como muriéndote, no tienen nada que ver ni con el dinero, ni con el mundo, ni las posesiones, que son los afectos, el amor. Es lo único que importa. Tú te estás despidiendo, ¿te fijas? Entonces, como se ordena todo, eso te ayuda mucho a despegarte del mundo, sus seducciones y sus lucecitas y todo lo demás. Sí, es muy cierto. Fíjate que hace unos días cumplió 7 años de fallecido mi papá, y en la misa se cumplía 9 días una señora o una mujer que se llamaba igual que yo, y eso es rarísimo, Zuleika, ¿no? Entonces, rarísimo. Wow. Y yo quedé impactada, llegué a contarle a David porque me impactó, ¿no? Dije, por lo menos ya sé cómo se va a oír mi misa. Pero es cierto, o sea, sí impacta el saber y estar consciente, ¿no? De que en cualquier momento podemos irnos, y de que debemos de estar conscientes de todo lo que estamos diciendo y haciendo, ¿no? Te iba yo a preguntar, en este mundo secularizado, donde se está queriendo sacar de todo, de todos lados a Dios, ¿se puede ser santo todavía? Se puede, porque la santidad está para todos. Estamos todos llamados a la santidad, no es un beneficio o un regalo que se le dé solo a ciertas personas que toman ciertos caminos, como los consagrados, por ejemplo. Es para todos. O sea, cuando leemos el Evangelio se nos dice, de hecho, sean santos, como mi Padre es santo.
Entonces, es algo a lo que todos podemos aspirar y es algo a lo que todos podemos realizar también, siempre y cuando exista un compromiso real y un anhelo real de santidad. ¿Por qué? Porque es un camino. Entonces, si no estamos como conscientes de que para poder andar ese camino cada día hay que hacer y renovar ese compromiso, se hace muy difícil. Pero si el compromiso es sólido, firme, y sobre todo si nosotros le pedimos la ayuda a Jesús y a Dios que nos ayuden con que hacernos santos. Hazme santa, como por favor, hazme merecedora de la santidad. Es algo por lo que normalmente uno no reza, ¿no? Como que normalmente uno reza por las cosas que necesita así como más a la mano, pero se nos olvida de que nuestro Padre misericordioso y bondadoso nos ama con locura y nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos en el nombre de Jesús. Entonces, si queremos ser santos, si queremos llegar al cielo, porque tenemos que recordar de que nada que no sea santo entra en el cielo, por lo tanto, si allá es nuestro destino, donde nosotros queremos llegar, debiésemos estar todos trabajando por esto, y el primer peldaño de ese trabajo y el más importante es pedirle a Dios que nos dé la gracia de ser santos, que nos haga santos, que nos esculpa, que nos moldee, que haga todo lo que tenga que hacer para que uno sea santa, sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias, porque de repente uno dice, ya, hazme santo, pero con mis condiciones, ¿no? Hazme santo, pero que no tenga que dejar a mi pareja, que no tenga que hacer nada, claro, así como, no, hazme santo, como, por favor, no importa lo que pase, tú haz lo que tengas que hacer para que yo pueda llegar a ti, porque eso es lo único que me importa. Si el compromiso es así, si el compromiso es a mí, lo único que me mueve es que yo quiero mirar tu rostro, Señor, de aquí a la eternidad, por siempre y para siempre, y no hay nada más que yo anhele. Por ahí va, como eso ahí está como el núcleo de la cosa, tiene que ser un anhelo, tiene que ser un anhelo. No es difícil caminar a lo mejor o intentar caminar ese sendero de la santidad si esa convicción no es así, si no tiene esa realidad, porque si no uno se distrae mucho en el camino porque estamos en el mundo, entonces es muy fácil olvidarse. Y para poder mantener el paso que se necesita, o que es necesario para cada uno, para llegar ahí, hay que ser constante. Y esa constancia viene de la convicción, de que es eso lo único que yo anhelo. Estar bien convencidos, ¿verdad? De que el Señor nos llama a esa santidad también, ¿verdad? Fuimos creados por Él y para llegar a Él, ¿verdad? Oye, Karina, y hace ratito que mencionabas de la muerte, que a mí es un tema que se me hace interesante, y que mencionabas de las lucecitas que del mundo nos presenta. ¿Qué nos recomiendas tú o qué recomiendas a las personas para empezar a desapegarnos a lo material, para empezar a realmente valorar lo esencial en nuestras vidas? Porque a veces no sabemos ni lo esencial, no sabemos qué es lo esencial en nuestras vidas, eso es lo que quiero decir. Y pensamos que es a lo mejor tener riquezas, pensamos que es tener cosas materiales, pero ¿tú qué nos recomiendas para que también aspiremos a esa santidad y a la vez esas lucecitas que el mundo nos presenta y esa hermana muerte, podamos tener bien claro cómo empezar a desapegarnos a todo eso? Ya, súper. Yo creo que un punto de partida así bien potente, que a lo mejor puede que no le guste mucho a las personas que estén escuchando. No, es que es difícil. Es, por ejemplo, primero que nada, mirar el closet. Ya, mirar el closet y ver cuántas cosas se repiten y en cuánta cantidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un reloj basta. Si tengo 2 o 3, bueno, vea a quién le va a regalar el otro par de relojes, porque un reloj es suficiente, ¿ya? Un par de aros es suficiente. Si quiere tener anillo, un anillo es suficiente, o 2, uno para cada mano,
Pero cuando ya son más de no sé qué, y uno abre un cajoncito y resulta que tiene todos los aros distintos en distintos colores para que le combinen con no sé qué, y todo, ahí ya está, podemos decir que ya, ahí podemos trabajar. Entonces, si no quieren quedarse con uno solo, bueno, dos, ya, bien. Pero el exceso, sacar el exceso, sacar el exceso. Entonces, si tengo 25 pares de zapatos y en realidad me pongo 6, bueno, agarre los 6 y los otros 25 que se vayan a caridad o se los regala a gente de su familia que le gustan ese tipo de zapatos, o lo mismo con la ropa. No necesito 25 poleras, necesitaría unas 5 a lo mejor, ya a lo mejor eso es demasiado poco para algunas personas, pero que me pueda cambiar durante la semana, pongámosle 7, ¿ya? Entonces, 7 poleras, que me puedo poner una polera distinta cada día de la semana, listo, se acabó. Y por una cosa de higiene más que nada. Pantalones lo mismo, faldas lo mismo. Entonces, cuando uno ya se empieza a exceder y uno mira el closet y resulta que tiene 7 pares de chaquetas, cuando en realidad ocupa 1, 2, si es que para el invierno, y tiene, ahí ya hay que ir viendo, o sea, un poquitito menos. ¿Eso por qué? Porque a lo mejor puede decir, ay, pues no, pero si a mí me va bien en la vida y Dios me está regalando todas estas cosas para que yo las tenga. Sí, pero es que nosotros tenemos que pensar de que eso va bien siempre y cuando yo esté donando mi 10% a la iglesia. Si yo no estoy dando mi 10% de lo que yo, o eso es la otra, el otro punto que iba a tocar. Una buena manera de desprenderse de lo material es de que todo dinero que yo recibo, 10% de ese dinero se va a mi sacerdote, al sacerdote en sus manos, al párroco, que él determine qué es lo que va a hacer con ese dinero. Entonces, 10% de lo que recibo se va a la iglesia y el evitar comprar cosas que no necesito, solo porque son lindas, que es lo que me pasaba a mí, como... Entonces, es difícil, entonces, ¡uy, qué lindo los zapatos! Y no sé qué, ya, ¿los necesito? No, tengo todos los zapatos, entonces no se lo compra. Entonces, dejar de comprar las cosas porque puedo, porque tengo dinero, porque me quiero hacer un regalo, no. Porque tenemos que pensar, aunque esto suene muy crudo, para que una persona tenga un Mercedes-Benz, tienen que haber no sé cuántos niños en la India que no están comiendo. Porque es así, el mundo funciona así. Entonces, si yo me voy a tapar los ojos al hecho de que hay ciertas marcas que trabajan con niños en las maquilas y los tienen todo el día trabajando y haciendo poleras y zapatillas y les pagan 10 centavos la hora, o es que 10 centavos el día, entonces también eso es una manera de alejarse de esos ciclos de consumo que son al final terminan siendo muy nocivos espiritualmente porque vienen teñidos con una explotación y con un aprovechamiento demasiado brutal. Entonces, averiguar, por ejemplo, si yo voy a ir a un supermercado, preocuparme por lo menos una vez, que lo haga una vez, después ya no voy a tener que hacerlo de nuevo, pero preocuparme de leerle las etiquetas a las cosas, de ver qué tipo de producto es el que yo tengo en la mano, si es un producto de comercio justo, si le están pagando realmente como tendrían que pagarle a las personas que están trabajando para que yo tenga este café en mi mano. Porque uno casi siempre se va por lo más barato, ¿no? Pero casi siempre lo más barato tiene líneas de explotación muy duras ahí. Entonces, en vez de gastarse la plata en comprarse un par de zapatos, gaste un poquito más de plata en comprar un café que no explota a los trabajadores en Brasil, por ejemplo. Entonces, eso ya es un consumo consciente, es un consumo que tiene espiritualidad de por medio. Es un consumo en donde yo digo, yo tengo una ética y tengo una moral, y soy católica y creo en Jesús, por lo tanto, yo no voy a estar dándole mi dinero si estamos en una sociedad de consumo en donde la única opción que yo tengo es a quién le doy mi dinero. Bueno, se lo voy a dar a la gente que produce localmente, a la gente que yo sé que está cuidando a sus trabajadores, a la gente que respeta la dignidad de los seres humanos y no a las otras compañías. Eso. Sí. Y con esto, referente a esto, ¿te parece a ti que, por ejemplo, el gastar demasiado o demás en cosas, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que a veces en maquillaje, que en el tinte, que en todo lo que se hacen en el cabello y demás, ¿no? ¿Podríamos llamarlo como que es pecado? Gastar en cosas, ese fue un ejemplo, pero gastar en cualquier cosa solo por gusto, ¿no? O en demasía, ¿no? No, yo creo que creo que ahí habría como una diferenciación. Yo creo que el problema es, por ejemplo, si yo voy a gastar esa cantidad de dinero en hacerme la manicure y el pelo y todo lo demás por vanidad,
Sí, porque la vanidad es un pecado. Porque yo me quiero ver más linda, porque quiero intentar de no sé qué, claro que sí, absolutamente. Ahora, si yo me gasto ese dinero porque es mi cumpleaños y me quiero hacer un regalo, eso viene desde otro lugar. Pero cuando ya hay un hábito con qué tipo de ropa me voy a poner para verme más guapa, o me voy a hacer esto porque me quiero ver bien, ahí ya estamos entrando netamente en la vanidad. O sea, todo lo que tenga que ver con los trabajos estos de masaje del drenaje linfático y todas esas cosas así que tienen que ver con perder peso, no por una cosa de salud, sino que por una cosa estética, estamos entrando en el gran abismo de la vanidad, y eso es un problema, porque la vanidad es un pecado, es difícil de sacar. Cuando uno como que se cae ahí, es muy difícil de salir de ese lugar, y uno de los problemas más como fuertes que hay con la vanidad en general es de que hay tanto como relación entre la persona y el espejo, que cada vez que están afuera compartiendo con los demás, nunca pueden llegar a ser ellos mismos, porque están constantemente viéndose desde afuera, como, no sé si me explico, cómo se me ve el pelo, o si se me movió no sé, lo que sea, me arreglo los pantalones, y me miro un poquito a ver si se me ve, no sé. Entonces ya empieza a ser una relación de yo con yo, y dejo de estar con los demás, porque estoy más preocupada de cómo los demás me perciben a mí, que lo que yo soy realmente. Entonces, es un problema grave, pero más que porque sea un pecado, es un problema grave porque abre un abismo de desconexión con el espíritu y de conexión demasiado profunda con la carne. Entonces salir de ahí es muy complejo. Es un tema, o sea, es un tema bien, bien complicado, porque nos corta la relación con Dios, porque nos empieza a importar mucho más el cuerpo, cómo me veo, la figura y la ropa que uso, y el mundo empieza a dar vueltas solo en eso, y nada más que en eso, porque no hay tiempo para nada más, porque incluso cuando estoy tratando de orar, voy a la misa y estoy pensando en que si se me subió la falda, que si se me bajó, que no sé qué, no tiene sentido. Ahora voy yo, Karina. Ahora te voy a preguntar yo. Esta es una pregunta personal. A mí me gusta coleccionar figuras de películas. ¿Ya? De repente sí he llegado a tener muchas figuras, y ¿tú cómo ves eso desde tu punto de vista? ¿En qué me afecta? ¿Cómo lo puedo cambiar? Yo creo que si quieres ser como radical con la cosa, si es algo que para ti es importante, puedes hacer el ejercicio de ver qué te pasaría si no lo tuvieras como ejercicio, solo como ejercicio. Pero también creo que para unirlo con lo que estábamos hablando anteriormente, que se me fue un poco porque dije esto de las cantidades de los pantalones y de las poleras, pero se me fue la parte en donde quería de hecho decir de que una de las mejores maneras para desligarse de las cosas materiales era regalar cosas que uno aprecia mucho, pero demasiado. Entonces justo me hablas de esto y digo, bueno, yo no me voy a meter ahí, pero sí que es muy liberador, y uno no se da cuenta, por supuesto, de que lo va a hacer hasta que lo hace, regalar cosas que tú nunca pondrías en la lista de cosas para regalar. O sea, como tu tesoro más preciado, así la cosa ya más linda, así como de las bufandas que tenía una bordada con hilos de no sé dónde, que venía no sé qué, ese chiche que uno tiene como guardado para la ocasión especial, ese regalo. Muy bien. Sí, claro. Sí. Pero de todas maneras, siempre y cuando no sean excesivas, por ejemplo, si los montos de las figuritas son muy excesivos, ahí se podría trabajar un poco eso y ver cómo hacer que no lo fuese tanto, o quedarte con las más importantes o las que más te llaman la atención, y que no sea una cosa tan grande, ¿no? Porque si es una colección de ya que pasa los 10, 15 monitos, ¿no? Ahí ya puede ser que tal vez elegir 1 o 3 con los que tú te quieras quedar, y sí, eso. Creo que elegir es una buena opción, sí. Tratar de no acumular cosas, algo que es bien importante para todo proceso de liberación, de hecho,
es sacar de la casa todo lo que uno no haya ocupado y no ocupe. Entonces, como que lo que yo voy haciendo es de que si en 4 estaciones no ocupé algo, se va. Porque eso quiere decir que no lo voy a ocupar. O sea, si tengo una chaqueta que no me puse ni en invierno, ni en verano, ni en otoño, ni nada, chao, no la estoy ocupando. O sea, 4 estaciones. Si en 4 estaciones no le doy uso a lo que tengo, es que no tiene sentido que esté en mi casa. Entonces, obviamente que los adornos son distintos, porque yo no me voy a poner mis cuadros, ni fotos, ni nada por el estilo. Entonces, ahí, como te digo, habría que ver el tema de la cantidad y de la cantidad que te cuesta cada figurita. Entonces, eso yo creo que es como la medida, el ir como viendo cuánto del dinero de tu propio sustento se va a ese hobby. Y lo otro es que haya un porcentaje de dinero dentro de los regalos personales, porque claro, tenemos como esa tendencia como al hedonismo y que el heladito y el cafecito afuera y como no sé qué. Ya, si uno tiene muy pegado eso, tratar de que sea a la par con lo que tú le das a la gente que vive en la calle. Entonces, si yo semanalmente me gasto X cantidad de dinero en tomarme un café y en no sé qué, y yo voy caminando y veo que hay gente que está ahí durmiendo en la calle y no sé si han comido o no, bueno, la misma cantidad se va para ellos. Muy bien. Y ahí uno va como nivelando, ¿no?, este desequilibrio que hay en la vida del placer, el gozo y el hedonismo de uno mismo, y lo vas tratando de compensar un poco. Muy bien. Karina, por ejemplo, ya cambiando un poquito de tema, ¿qué función tienen los sacramentales, el uso de los sacramentales dentro de la vida diaria, precisamente pues para liberarnos un poco de ese pecado, de esas cosas de las que nos cuesta, ¿no?, separarnos, sí, o dejar o cambiar? Pero ¿qué nos dirías de los sacramentales? Yo personalmente creo que tienen mucha utilidad en un hogar. Hablamos del agua exorcizada, de la sal exorcizada y del aceite exorcizado. El primer uso que yo le doy, yo todos los días en la mañana me echo una gotita de aceite exorcizado en la lengua, en mi oración. Es parte de mi rutina cotidiana. ¿Por qué? Porque siento cómo hace como una coraza a pensamiento, cosas que, claro, porque siempre el enemigo trata de actuar a través de la cabeza, ¿no?, de la mente, porque no puede actuar a través de ningún otro lugar. Entonces te va a tratar de infundir pensamientos, cambiarte el estado de ánimo. Entonces yo personalmente lo tomé como una costumbre, el hacer mi oración de la mañana y echarme una gotita de aceite exorcizado en la lengua, y cuando termino mi oración me hago la señal de la cruz y me santiguo con agua exorcizada o agua bendita en la frente, sagrado, en las mañanas. Y pido, cuando lo estoy haciendo, pido de que digo que esta agua bendita me recuerde mi bautismo en Cristo, que me redimió a través de su muerte y su resurrección, y pido también de que esa misma agua bendita me selle la mente a cualquier pensamiento, inclinación, emoción, cualquier cosa que venga del enemigo. Entonces como que se cierran las ventanas y además la lengua, entonces como que casi como que se puede moderar el lenguaje con las gotitas de aceite. Y bueno, la sal en la cocina, cuando uno tiene un kilo, por ejemplo, de sal exorcizada, uno echa un poquitito, una cucharadita de té, en el típico frasco que uno tiene en la cocina para la sal, y lo mezclas con el resto de la sal, y queda toda esa sal exorcizada, y la ocupa para cocinar. Y el aceite, la misma cosa, con la diferencia que el aceite no se le pueden echar gotitas al otro aceite, no, tiene que estar exorcizado completo para que sea, no es que yo le pueda echar unas gotitas de aceite exorcizado al aceite común y no, eso no pasa con el aceite, pero se puede ocupar también para cocinar, para las ensaladas. ¿Y qué es lo que ocurre con estos usos? Porque también uno puede poner sal exorcizada en las esquinas de la casa, por dentro, en las esquinas del hogar, y eso mantiene la casa bastante protegida. ¿Y protegida de qué? De las acechanzas del demonio, que lo que quiere hacer es interrumpir o cambiarnos nuestra manera de tratar de meterse en nuestras decisiones.
cuando uno está así como que tiene que decidir, y además en tratar de cambiarnos el estado del ánimo, hacer que nos enojemos, que salgamos quitarnos la paz. Está constantemente luchando por eso, luchando por eso, luchando por eso. Entonces estas cosas lo que hacen es mantenernos a nosotros bastante protegidos. Lo que no significa que, ya me tomé el aceite, entonces ahora no tengo que estar consciente de lo que voy a decir ni nada porque se va a encargar por mí. No. O sea, el trabajo hay que hacerlo igual, pero se siente mucho menos los ataques del enemigo cuando uno está como con estas corazas, ¿no? Es como un escudo. Y la sal exorcizada, o sea, y el agua exorcizada es también para echar en la esquina de la casa, en la frente, ungirse. El aceite también sirve para ungir a los niños. Y en la cama, en los lugares donde uno sienta que pasó algo, o que llegó alguien y se sintió un poco mal en algún lugar de la casa, puede rociar con un poquitito de agua exorcizada. Y eso, sí, esos serían, por lo menos esos son los usos que le he dado yo, y es impresionante lo mucho que ayudan. Son súper edificantes también, como que se van abriendo cosas en uno por el uso, a través del uso. No tan solo me escudan de los posibles ataques del enemigo, sino que también actúan interiormente. Se van abriendo espacios espirituales, espacios en mi interior, que no estaban disponibles antes. Entonces, son muy potentes. También se puede ungir los dinteles de las puertas con el aceite, ojalá a las 3 de la tarde, se hace la señal de la cruz en el dintel de la puerta por fuera, y se dice, bajando, se dice que la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sella este hogar. Entonces, bajando se dice eso, y después al otro lado, que selle este hogar, es la línea horizontal. A las 3 de la tarde, ojalá, porque esa es la hora en la que Jesús murió. Entonces, tiene una potencia especial. Y eso. Muy bien, muy bien. Ahorita que tocas el tema de las oraciones, pues, ¿qué oraciones nos recomiendas para hacer uno, para hacer con los hijos, para hacer por los hijos, para hacer por los familiares, y que también podamos protegernos de todos esos ataques, ¿verdad? ¿Qué oraciones nos recomiendas tú? Yo primero que nada el Padre Nuestro. Muy bien. Padre Nuestro es la oración más poderosa que existe, no hay otra. O sea, viene de labios de Jesús mismo. No puede ser mejor. No existe ninguna oración que sea mejor que el Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro, yo recomiendo muchísimo, por supuesto, el rezo del Santísimo Rosario. Es absolutamente poderoso. Bueno, tiene 4 Padres Nuestros, así que vamos bien. Muy bien. Es realmente una coraza. Es para estar así protegidísimo durante todo el día. Por eso también recomiendo que se rece durante la mañana, si es posible. Y hay un rosario que me encanta, me fascina también, que es el Rosario Dios Padre, que es muy poco conocido. Hay un libro que se llama El Padre le habla a sus hijos, y que fue una revelación por ahí por 1932 a una mujer, y ella no sabía latín y no tenía idea de lo que se le estaba dictando, pero lo escribió todo. Y es Dios mismo, es Dios Padre hablándole a ella, que es este libro, y de ahí viene el rosario a Dios Padre. Y este rosario tiene sus propios misterios, que son los misterios de Dios Padre, y vienen de la Biblia, son todos bíblicos, y se invierte. Son 10 Padre Nuestros y una Ave María por cada decena. Entonces es preciosísimo, es muy lindo, y tiene unas, es como casi ir pelando una cebolla, como que uno lo va orando y es como tiene capas, y como que uno va entrando en un diálogo muy, muy, muy enriquecedor con Dios Padre. Esa oración me encanta, mucho, esa devoción. Y en cuanto a oraciones, la coraza de San Patricio, para los que si quieran, para todos en realidad, pero es una protección muy fuerte, muy, muy, muy potente. Es una oración tan potente que en momentos personas que están siendo así que tienen problemas de enfermedad espiritual,
la oran, y yo también me pasó lo mismo, y se va, así, pero o sea, lo que sea que está ocurriendo en ese momento, desaparece. Entonces es una muy buena oración también para hacerla en la mañana, y bueno, puede ser en cualquier momento del día, pero yo digo en la mañana porque es como que uno ya queda listo, ¿no? Es como que uno se estuviera vistiendo, se pone así como todo su... La armadura. toda la armadura y sale a batallar nomás al día y no se tiene que preocupar de lo demás. Pero eso, y tengo otras oraciones que en realidad no sé cuáles son sus nombres en particular, pero las podemos dejar en la descripción. Hay una oración de sellamiento que me gusta muchísimo, que habla de cómo sellarse con extractos bíblicos. Y también la oración que me encanta, y también la ocupo a diario, es la oración de la sangre de Jesús. Okay. Esa también es una muy buena protección. Básicamente lo que hace es sellar todo lo que te rodea y a ti mismo con la sangre de Jesús. Así que todas esas se pueden poner en la descripción del video. Y claro, porque hay un par más, hay otra más que también es de sellamiento que me gusta mucho y es en contra específicamente de todos los espíritus malignos que lidian con los pecados capitales. Entonces es bien completa. Sí. Muchísimas gracias. De nada, un placer, una alegría infinita. Muchas gracias. Oye, Karina, y por ejemplo, lo más sagrado que tenemos es la misa. ¿Cómo debemos comportarnos en misa? A veces no sabemos ni a quién vamos a ver, ni qué hacemos ahí, lo hacemos más bien por monotonía. Y la verdad es que es muy triste porque se ve de todo. No sé, allá, aquí sí, se ve de todo. Y la verdad es que sí, no sé, ¿qué nos podrías decir acerca de cómo debemos comportarnos en misa? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Ok. Aquí hay algo que dijo don Marino Restrepo, que yo cuando lo dijo lo encontré genial, porque él dijo, si nosotros supiésemos lo que realmente está pasando en la Sagrada Misa y quiénes están ahí, es que entraríamos de rodillas a la iglesia. Y si no de rodillas, de guata, ¿no? Como, sí. Está toda la corte celestial ahí, están todos ahí, está toda la corte celestial ahí presente en ese momento. Entonces la actitud de un católico comprometido con Cristo es de reverencia. No hay otra actitud que se me pueda pasar por la cabeza, o sea, es reverencia. Nosotros vamos a alabar, a adorar a aquel que murió por nosotros y que además decide quedarse con nosotros. O sea, ya no es, cuando uno lo piensa es como ya no es ni siquiera como que hubiese muerto por nosotros solamente, sino que decide quedarse encerrado en el sagrario ahí por nosotros, para nosotros y con nosotros, hasta el fin de los tiempos. O sea, entonces ya es tanto el amor, tanto su amor, y además es tanto el privilegio de poder llegar ahí y saber de que yo lo voy a recibir y que eso es salud para mi alma. De que todo lo que esté pasando acá, que yo no puedo, con lo que yo no puedo, Él lo va a ir a arreglar. Y va a ir de a poquito, como sanando todas las heridas que tenga mi corazón, preparándome para poder amar como Él ama. Todo eso así gratis. Porque sí, porque tuviste la suerte de toparte con eso, y entonces es una actitud de reverencia, es una actitud de profundo respeto y de ir a escuchar qué es lo que Dios me quiere decir en ese día. Entonces, tomando esto en cuenta, aquí es un muy buen ejemplo de cómo somos ejemplo. Entonces, si yo voy, Karina, voy a misa, y resulta que estoy entrando a misa, y estoy orando antes de la misa, porque eso es bueno llegar antes, llegar un poco antes, no llegar corriendo justo a la hora en que va, no, llegar un poquitito antes para poder conversarle a Jesús,
y como ponerme en el ánimo, ¿no? Porque hay que prepararse un poquitito. Ya, si yo estoy ahí y estoy súper, súper, súper compenetrada en mi diálogo, en mi conversación, y de repente llega una señora y se pone atrás y le suena el celular y lo contesta y se pone a hablar, y yo dejo que eso a mí, porque es difícil, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo de cómo ser el ejemplo. Es difícil, entonces, y empiezo a decir, ay, no, sí, no, estoy acá en la iglesia, sí, no, y tú vas a ir, no, sí voy a ir, no sé qué. Y yo así, ok, pero si estamos en la iglesia. Ya, si yo dejo que eso a mí me empieza a afectar y yo me empiezo a enojar con la señora que está haciendo eso atrás, Satanás ganó la batalla en la iglesia. Ya. Porque la que está perdiendo ahí soy yo, no ella. ¿Ya? Entonces, si pasa eso, ahí es donde yo aplico la paciencia. Y donde yo, en vez de dejar cuando yo ya empiezo a sentir de que me voy a enojar, yo me pongo a orar por mí y por ella. Por ella para que deje de usar el celular y entienda lo sacro del lugar donde está, y por mí para yo no caer en la rabia, porque en el minuto en que yo caigo en despreciarla a ella por lo que está haciendo, yo dejo de estar en el amor de Dios y dejo de ver a Jesús en esa persona. Por lo tanto, si yo quiero ser ejemplo de cómo es ser un buen cristiano, no me doy vuelta y le digo, ¿y usted no se da cuenta que está en la iglesia? No, yo la dejo ser. La dejo tranquila, y si en algún momento Dios me regala la oportunidad de hablar con ella, algo le iré a decir de la mejor manera que encuentre y con las mejores palabras que el Espíritu Santo me regale. Pero solo así. Muy bien. El tiempo pasa muy rápido cuando estamos platicando contigo, Karina. Sí, para mí también. No sé si nos quisieras compartir algo que se nos haya escapado, algo que tú consideres importante compartirnos. Sí, yo creo que en realidad con esto de tratar de encarnar lo que Jesús nos vino a mostrar, cómo vivir nuestra vida, tratar yo sé que es muy difícil, es muy difícil esto como del ejemplo, pero siento de que mientras le pidamos la ayuda a Él, para poder ser ese ejemplo y poder vivir realmente en su camino, va a estar todo bien. Y lo importante también con el tema de la humildad es de que cuando uno cree tener la verdad absoluta, ya, porque nosotros sabemos que esta es la verdad, no le tenemos que decir a nadie, en el sentido de que yo no tengo que andar exponiendo que esta es la... No, yo sé que esta es la verdad, pero cuando uno toma la actitud de tener la verdad absoluta, deja de ser tolerante. Porque comienza a ser intolerante con todo aquello que no vaya con la verdad absoluta que yo tengo, ¿verdad? Y ahí vuelve a ganar la batalla Satanás. Entonces, siento de que la tolerancia también es algo que hay que abrazar mucho. No olvidar nunca que la misma madre Santa Teresa, en una entrevista, le estaban haciendo una entrevista y le preguntaron en un momento a ella qué pensaba de los gays. Y se lo preguntaron así, ¿no? Y ella dice, ¿tú te refieres a los amadísimos hijos de Dios? Entonces, y le volvieron a preguntar lo mismo, le volvieron a decir que ella dice, ¿tú te refieres a los amadísimos hijos de Dios? Hasta que el entrevistador se dio cuenta que no iba a poder decir gay en toda la entrevista. Iba a tener que decir, ¿qué piensa usted de los amadísimos hijos de Dios? Y es así como tenemos que pensar. Entonces, ese que a mí me molesta, ese que está en pro de las leyes que yo no quiero en mi país, a ese es al que más tengo que amar, no al revés. Y a ese es al que más tengo que escuchar, y a ese es al que más tengo que compadecer. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el ejemplo de lo que es amar al prójimo como a mí mismo, po. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer si no me meto en ese carril? Si no, realmente no. Y para eso, creo que lo más importante es dejar de lado el tema de la verdad absoluta. Hay que dejar de lado eso de que lo que yo pienso está bien, lo que tú piensas está mal, sino que abrirse a escuchar lo que el otro... ¿Por qué el otro está donde está? Porque si yo no logro escuchar por qué el otro está donde está, jamás voy a entender, ni voy a poder encontrar las palabras adecuadas para hacerle a él ver lo que no puede ver por el lugar en donde está. Porque si yo me cierro
y le digo, no, esto es así. Y me dice, no, esto es así. Ah, eso es porque tú eres no sé qué y no entiendes nada. Y que no sé. No hay diálogo, pues deja de haber comunicación y deja de haber una real apertura en donde puede que en una conversación con humildad, tolerancia y paciencia, una persona que odiaba la Iglesia Católica por ABCX y porque entendía las cosas, y uno se da el tiempo, porque para esto se necesita tiempo, de escuchar cuáles son sus opiniones y por qué piensa lo que piensa, yo puedo decir, mira, lo que pasa es que eso no es tan así, eso funciona de esta otra manera, y cuando lo miramos de esta manera, en realidad es por esta razón que... Y alguien puede llegar y decir, oye, es que jamás me lo habían explicado así. ¡Tan! Y ahí es un alma para Cristo, en vez de un no te voy a ver nunca más, y eres alguien que no entiende nada, y no sé cómo... Eso. Muy bien, Karina, pues muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes. concedernos esta entrevista. Que Dios te bendiga mucho y como te dijimos en la pasada entrevista, esperemos que no sea la última. No. Contacto contigo. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu testimonio. Sí, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por invitarme y por estar abiertos y dispuestos a ocupar su tiempo y sus ganas en conversar todos estos temas que siento que son sumamente fundamentales para nuestra alma.